Bienvenido a una lección sobre transversales perpendiculares de líneas paralelas. Los objetivos del video son definir una transversal perpendicular de dos líneas paralelas, y luego demostraremos dos teoremas que involucran una transversal perpendicular. Cuando dos líneas paralelas, como vemos aquí en negro, están cortadas por una transversal perpendicular, como vemos aquí en rojo, se forman 8 ángulos rectos. Recuerde, podemos marcar los ángulos rectos usando esta pequeña caja, como vemos aquí. Entonces, los ángulos del 1 al 8 son ángulos rectos y por lo tanto, todos miden 90 grados. Echemos un vistazo a nuestro primer teorema. Si dos líneas son perpendiculares a la misma línea, son paralelas entre sí, más específicamente, si la línea L es perpendicular a la línea N y la línea N es perpendicular a la línea M, queremos demostrar que L y M son paralelas. Esta será una prueba bastante directa. Recuerde, si sabemos que estas líneas son perpendiculares, se cruzan y forman ángulos rectos. Mirando nuestro diagrama aquí, si consideramos el ángulo 2 y el ángulo 6, sabemos que ambos son ángulos rectos porque estaban formados por líneas perpendiculares. Por lo tanto, miden 90 grados. Y la razón por la que seleccioné el ángulo 2 y el ángulo 6 es porque esos son ángulos correspondientes. Entonces, si los ángulos correspondientes son congruentes, entonces las líneas tendrían que ser paralelas debido a que los ángulos correspondientes convergen. Así que sigamos adelante y escribamos esto. El primer paso será el dado, L es perpendicular a N, y N es perpendicular a la línea M. Esto es dado. Entonces, debido a que estos son perpendiculares, nuevamente, nos quedaremos con los ángulos correspondientes 2 y 6. El ángulo 2 y el ángulo 6 son ángulos rectos. Esto es por definición de líneas perpendiculares. Y si son ángulos rectos, eso significa que miden 90 grados. Y esto es por definición de ángulos rectos. Y si el ángulo 2 y el ángulo 6 tienen la misma medida, eso significa que los dos ángulos deben ser congruentes. Por definición de ángulos congruentes. Y así, si el ángulo 2 y el ángulo 6 son congruentes y son ángulos correspondientes, podemos concluir que la línea L debe ser paralela a la línea M, y esto sería por los ángulos correspondientes inversos. Echemos un vistazo a nuestro próximo teorema. Queremos probar si dos líneas son paralelas, y una tercera línea es perpendicular a una de las líneas, también es perpendicular a la otra línea. Entonces, si sabemos que estas dos líneas aquí son paralelas, la línea L y la línea M, y la línea L es perpendicular a la línea N, queremos demostrar que también es perpendicular a la línea M. Así que de nuevo, hablemos de estrategia. Sabemos que L y N son perpendiculares, los ángulos 1 a 4 son ángulos rectos y, por lo tanto, miden 90 grados. Y luego, si sabemos que la línea L y M son paralelas, sabemos que los ángulos correspondientes deben ser congruentes. Entonces los ángulos del 1 al 4 son congruentes con los ángulos del 1 al 8, lo que significa que tienen la misma medida. Entonces, si la medida de los ángulos del 1 al 4 es igual a las medidas de los ángulos del 5 al 8, deben medir 90 grados. Y por lo tanto, son ángulos rectos. Y por lo tanto, NIM serían perpendiculares. Avancemos y comencemos diciendo lo dado, L es paralelo a M, y L es perpendicular a N. Entonces, dado que L es perpendicular a N, podemos decir que el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4 son ángulos rectos. Esto es por definición de líneas perpendiculares. Y si son ángulos rectos, eso significa que todos miden 90 grados.
Y esto es por definición de ángulos rectos. Luego, debido a que L es paralela a M, sabemos que los ángulos correspondientes son congruentes. Entonces podemos decir que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 5. El ángulo 2 es congruente con el ángulo 6. El ángulo 3 es congruente con el ángulo 7. Y el ángulo 4 es congruente con el ángulo 8. Esto es por el postulado de ángulo correspondiente. Ahora, si sabemos que estos ángulos son congruentes, y también sabemos que la medida de los ángulos 1 a 4 es igual a 90 grados, eso significa que la medida del ángulo 5, 6, 7 y 8 también es igual a 90 grados. Esto es por definición de ángulos congruentes. Bueno, si todos estos ángulos tienen una medida de 90 grados, eso significa que son ángulos rectos. Por definición de ángulos rectos. Y ahora, lo tenemos porque si los ángulos 5, 6, 7 y 8 son ángulos rectos, están formados por las líneas N y M. Entonces N debe ser perpendicular a M, y esto es por definición de líneas perpendiculares. Y ahí está. Así que espero que hayan encontrado útiles estos dos ejemplos. Gracias por ver.